Estamos en este momento, básicamente, se lo decía yo también a Talvi en la nota, todo el espectro político está hablando, cada uno en relación al tema que le compete, ¿no? O al tema que le incumbe. Y lo que estamos haciendo nosotros es intentar entender justamente cómo funciona esta ley, pero también cómo fue en el correr del tiempo. Rubén Correa Freitas, el doctor, abogado constitucionalista también. Gracias por recibirnos primero de nada en tu casa. Por favor, es un gusto. Sé que no querés entrar puntualmente en cada una de las consideraciones porque es un borrador y todavía no hay nada cocinado, ni nada terminado, ni nada definido, pero te lo preguntaba recién fuera del micrófono y ustedes, chiquitas, se hacían referencia, entonces capaz que arranco con eso para saberlo. ¿Le parece poco tiempo el que tienen para reflexionar sobre tantos puntos a la hora de tomar una decisión y de llegar al 1 de marzo con este borrador transformado en realidad? En primer lugar, se trata de un proyecto de casi 460 artículos, que tiene muchos temas. Bueno, por supuesto, eso lo dirán los partidos políticos. Los partidos políticos, que son los que en definitiva tienen ahora a su consideración este anteproyecto, bueno, dirán en su momento si necesitan más tiempo para analizar. Hay muchas cosas, hay muchos temas complejos, difíciles, y bueno, quizás los técnicos y los propios actores políticos precisen un poco más de tiempo. Pero bueno, el gobierno se ha propuesto remitir este proyecto de ley en los primeros días de marzo, quizás deba postergar algunos días, pero bueno, estos serán los tiempos políticos que los partidos que integran la coalición de gobierno lo habrán de definir con el presidente electo. Pero además es algo, me imagino, nuevo para nuestro país, me lo corregirás vos, pero el hecho de que tantos partidos, ¿no?, tengan que ver y tengan que decidir sobre una ley de urgente consideración. No, tenemos que entender que las coaliciones en nuestro país han existido. Lo que no han existido son coaliciones entre tantos partidos. Es común, en nuestro país han existido coaliciones entre blancos y colorados durante muchos años. ¿Verdad? En el primer gobierno de Sanguinetti hubo un gobierno de entonación nacional, se llamaba en aquel momento, con Wilson Ferreira Aldunate liderando al Partido Nacional. En el gobierno de Jorge Valle hubo una ley de urgente consideración, ¿no? Jorge Valle, en el segundo gobierno de Sanguinetti, en el gobierno del doctor Lacalle, ¿verdad? La novedad ahora es que ahora hay 5 partidos. Eso complica las cosas. Quizá, digo, es más complejo porque son más actores políticos, más partidos políticos. El otro tema es que normalmente los proyectos de ley los remitía el Poder Ejecutivo y luego se discutían en el Parlamento. No salían de manos del presidente electo. Ahora es diferente, claro, ahora es diferente, porque ahora el mecanismo que se optó fue el de remitir un anteproyecto para que lo conozcan todos los actores políticos, incluso hasta para que lo conozca la sociedad. Hoy está en la página web, cualquiera de nosotros lo puede leer al anteproyecto, puede discutir. Vemos que ya los sindicatos, por ejemplo, asociaciones gremiales, todos están opinando sobre el proyecto, lo cual es bueno. Yo creo que democratiza al proceso legislativo, ¿verdad? Pero la clave es después los tiempos que comienzan a darse a partir del momento en que el Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros remita el proyecto de ley los primeros días de marzo, aparentemente el día 2 de marzo. Entonces, a partir del momento en que ingrese el proyecto de ley al Parlamento, en donde la futura vicepresidenta de la República lo que va a tener que hacer es remitirlo a una de las 2 cámaras, habitualmente la costumbre es remitirlo primero a la Cámara de Representantes, bueno, para que se discuta el proyecto y esa Cámara la primera Cámara va a tener 45 días. O sea, a partir del 2 de marzo, cuando se ingresa... No, a partir del momento que ingrese el proyecto. Ok. En teoría, iba por eso. Claro, pongamos que es el 2 de marzo o el 3, pero pongamos que a partir del 2 de marzo, que ingresa realmente, bueno, el Parlamento... a mitad de abril tendría que haber más o menos, claro, porque se le da ingreso formal y a partir de ese momento empiezan a correr los 45 días, porque tiene que reunirse la Cámara para darle ingreso formal y a partir de ese momento corren los 45 días. O sea, a partir del momento que le da ingreso, ¿verdad? Bueno, la primera Cámara tiene 45 días, la segunda Cámara tiene 30 días, tiene menos. ¿Por qué se achican los plazos? Porque la reforma constitucional de 1997 lo dispuso de esa manera. Antes
bajo la Constitución de 1967, en el texto original, eran 45 días para cada Cámara. En la reforma constitucional de 1997, una reforma parcial a la Constitución vigente, que es la de 1967, se bajó el plazo que tiene la segunda Cámara. En vez de tener 45, tiene 30 días para considerarlo. Y eventualmente, si pasa a la Asamblea General tiene 10 días. O sea, son plazos todos muy cortos para considerar este proyecto. O sea, como dice usted, fines de abril aproximadamente estará, principios de mayo, estaría terminado el trámite. Sí, yo en realidad calculándolo con alguna demora más, capaz que a principios de junio habría una decisión. Ahí está. ¿No? Yo diría mitad de mayo, fines de mayo, habría ya una ley ya aprobada, seguramente. Claro. Históricamente, Tengo, quiero preguntarte Daro, también más allá Daro, de... Sí, dale. Es una puntualización sobre esto, porque yo sé que en este caso es muy difícil que esto suceda, pero si la segunda Cámara que lo recibe tiene alguna objeción, ahí vuelve a la primera. Entonces quería saber cuánto se podría extender si esto sucediera y si a él le parece plausible que en este escenario pase eso. Vale hace muy bien una acotación de si en la segunda Cámara hay modificaciones, ¿no? O hay cuestiones en las que no se llega a un acuerdo y se vuelve a la otra Cámara. ¿Cuánto tiempo más podría estirarse? Y también si ves que es algo que pueda pasar, pensando también no solamente en el contenido, sino en la distribución parlamentaria, ¿verdad? Y puede pasar perfectamente que la primera Cámara apruebe un texto, la segunda Cámara lo reforme, lo modifique y vuelva a la primera Cámara. Eso es normal en el proceso legislativo. Y ahí son 15 días más, ¿no? Serían 15 días. 15 días más, aproximadamente. Entonces, sí. Nada, en realidad básicamente lo que yo quería saber era si en otra época o en otros tiempos, cuando se presentaban leyes de urgente consideración, se discutía tanto, no a nivel político, donde claramente se discutía, sino a nivel de la gente en la calle. No sé, hoy la verdad es que muchos programas de televisión, de radio, todos los diarios hablan del tema y la gente en la calle también, quieras o no, toca temas, toca puntos que le sorprenden o que le parece que están mal o que están bien y lo parlamentan, ¿no? Lo discuten. ¿Pasaba antes así o...? No, antes era un proceso, un trámite que se daba dentro del Poder Legislativo. Era un tema que se discutía en las cámaras, no se discutía a nivel de opinión pública. Por supuesto, en los diarios, en los programas se debatía sobre los temas, pero no con esta intensidad en el cual hoy, como todos sabemos, con las redes sociales, con internet, hoy todos tenemos acceso a las leyes y hoy tenemos todos acceso a lo que se discute, Entonces, bueno, todos podemos intervenir activamente, lo cual es muy bueno, porque democratiza el sistema político, hace más activa a la participación política de toda la ciudadanía en el sistema democrático. O sea, digamos, de alguna manera, el proceso de formación de la ley no es exclusivo de los políticos o exclusivo de quienes son legisladores y quienes son ministros y presidentes de la República, sino que también la ciudadanía interviene activamente. Daro. Por supuesto que en definitiva el que cocina, el que termina cocinando... No, va a terminar, sí, por supuesto. Quienes van a votar van a ser los legisladores. Pero de toda manera, los sindicatos, las asociaciones gremiales... Pueden presionar sobre cierto... Claro, eso siempre pasó. Eso siempre sucedió. Daro. Y es así, siempre, porque siempre además es costumbre, siempre ha sido así, que las comisiones reciben justamente a las delegaciones de sindicatos, de asociaciones, de personas interesadas, en incorporar modificaciones u observaciones a un proyecto de ley. Chiquilinas, las escucho fuerte Sí. y claro. Daro, la otra consulta que tengo, porque justamente es una ley que incluye un montón de cuestiones, entre ellas el tema de los chorizos artesanales hechos en las carnicerías y cosas así que llaman la atención. Y en realidad, quería que él explicara que en realidad una ley de urgente consideración es el tema de los plazos, no de que los contenidos sean urgentes. ¿Me explico? No, la emergencia no está en los contenidos, sino en los plazos. El concepto de urgente consideración, ¿tá? Tiene que ver con la velocidad o con una cuestión de temporalidad para aprobar ciertos problemas y no con el contenido en sí mismo, con que sea urgente lo que se toca o los puntos que se tocan, sino lo que sí es urgente es la resolución.
Exactamente. Este fue uno de los primeros debates que yo tuve cuando asumí como senador en el año 2000. Porque justamente en ese momento la oposición, que era el Frente Amplio, cuestionaba justamente a un proyecto de ley que había remitido el entonces presidente Jorge Valle, en donde decían que los temas no eran urgentes. Bueno, si es urgente o no, eso lo define el gobierno. Es el gobierno el que considera que ciertos temas son de urgente consideración. O sea, tienen un plazo acotado, un plazo menor, dentro del cual el Parlamento tiene que resolver. ¿Y cuál es la consecuencia? Que si el Parlamento en ese tiempo no se pronuncia, si guarda silencio, el proyecto de ley se considera aprobado. Esa es la novedad que introdujo la Constitución de 1967 con este instituto de las leyes de urgente consideración. Quiere decir que la urgencia la califica el gobierno porque necesita instrumentos, necesita reformas, necesita institutos en un plazo breve para poderlos aplicar rápidamente en su periodo de gobierno. Me quedé pensando en lo que venías diciendo, sobre todo en lo de la automatización de la aprobación. ¿Lo podemos explicar de vuelta? Sí, es así. O sea, concretamente, como lo dije al principio, cada Cámara tiene un plazo determinado. La primera Cámara tiene 45 días y la segunda Cámara tiene 30 días. Si vencido el plazo de 45 días que tiene la primera Cámara, la Cámara no se pronuncia, guarda silencio, el proyecto de ley se considera aprobado. Y pasa a la segunda Cámara. O en cualquiera de esas hipótesis donde una de las cámaras o las dos cámaras no se expidan dentro del plazo que establece la Constitución de la República, el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo se considera aprobado. Siempre son tan... El silencio del legislador se considera una aprobación. La afirmación. Es diferente a lo que sucede en las leyes de presupuesto y de rendición de cuentas. En las leyes de presupuesto y rendición de cuentas, cada Cámara tiene 45 días para pronunciarse. Y si no se pronuncian, el proyecto de ley se considera rechazado. Esa es la diferencia que existe. ¿Y por qué hay una diferencia? Y la diferencia la impuso el constituyente, porque el constituyente consideró que había que darle instrumentos, que había que darle una herramienta al Poder Ejecutivo para poder gobernar y para poder aplicar medidas en forma urgente, en forma rápida, dentro de su gobierno. Es eso. Es una forma de acelerar el proceso legislativo. En aquel momento, en el año 66, había muchas quejas de la lentitud del Parlamento. Siempre, en todo el mundo, hay quejas de los parlamentos. Que el Parlamento es lento, es pesado, entonces que demoraba en la aprobación de la ley. Entonces se introdujo este mecanismo. Otras constituciones en el derecho comparado tienen otros institutos. Por ejemplo, los decretos leyes, por ejemplo, las medidas provisorias en Brasil, los decretos de necesidad de urgencia en la Argentina. O sea, cada país cada constitución tiene un sistema diferente. Nosotros tenemos este mecanismo de las leyes con declaratoria de urgente consideración. Te quiero hacer la última, la extensión. ¿Es una extensión típica para un cúmulo de leyes de urgente consideración comparada con las anteriores en nuestro país o es más extensa? Bueno, quizá es de los proyectos de ley más extensos, que por lo menos que han habido desde 1967 hasta la fecha. Debo decir que han habido varios proyectos de ley que han tenido una extensión importante. Recuerdo que otra observación que se hacía en aquel momento, en el año 2000, cuando yo era senador, en la Comisión de Constitución y en el propio Senado se cuestionaba por parte de la oposición, es decir, el Frente Amplio en aquel momento, que ahora lo va a hacer de nuevo, que le llamaban la ley ómnibus. ¿Por qué la ley ómnibus? Porque contiene una cantidad de temas. Entonces decían que no podía ser que esta ley fuera una ley ómnibus. Y bueno, es una ley ómnibus. O sea, contiene una serie de temas y no es un tema de que le guste o no le guste. Es lo que precisa el Poder Ejecutivo para poder gobernar. Son instrumentos, herramientas, medidas que necesita el gobierno aplicarla para ejercer el gobierno. Doctor Rubén Correa Freitas, muchas gracias por recibirnos. Por favor, es un placer, un gusto. Por ilustrarnos en un montón de cosas que básicamente no teníamos ni idea, chiquilinas. Así que la verdad, muchas gracias.